Bueno es que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Yo te quiero invitar para que abras primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Mira lo que dice la palabra. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era escasa en aquellos días, pues no había visión manifiesta. Amén. Un pasaje en el cual nos muestra el tiempo antiguo, el tiempo en el cual dice la palabra de nuestro Dios que era un tiempo no muy fácil, un tiempo difícil, porque la palabra del Señor era escasa. No había manifestación, no había profecía, no había un así dice Jehová, un así dice Dios, un así dice el Creador. No había realmente. Es ahí donde uno quizás podría ponerse la mano en la cabeza y poder decir, bueno, ¿por qué no hay palabra del Señor? ¿Saben por qué no había palabra del Señor? Porque la humanidad estaba de continuo al mal. Dios, dice la inspiración, que estaba anhelando a alguien al cual llamar para dar palabra, para dar profecía, pero no lo había. Pero fue ahí donde el joven Samuel dice que ministraba en el templo de la casa del Señor. Entonces dormía por allá cerca del arca del pacto, en el templo, y entonces él, mientras dormía, dice la palabra que una voz le decía: Samuel, Samuel, Samuel. Él se levantaba, iba a donde el sacerdote y le decía: ¿me has llamado? Y Elí, el sacerdote le decía: joven, yo no te he llamado, ve, acuéstate. Por segunda vez, una voz le dijo: Samuel, Samuel, Samuel. El joven vuelve, se levanta, corre otra vez donde el sacerdote, y el sacerdote le dice: joven, yo no te he llamado. Por tercera vez vuelve a buscarle, y entonces el sacerdote comprendió que era Jehová Dios quien le estaba llamando. Así que le dijo: joven, ve, acuéstate, y si alguien te vuelve a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué buena respuesta dio Elí a ese joven Samuel, y fue así como Dios le llamó, y el joven pudo decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Quieres dar palabra? Habla a través de mí. Y fue así como Dios habló a través de ese joven, el joven Samuel, y fue un gran profeta de la antigüedad. Hoy estamos en tiempos difíciles también, en tiempos muy difíciles, no porque escasee la palabra de Jehová. Dios habla de muchas veces y de muchas maneras, dice el autor a los Hebreos, el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué es lo difícil? Que pocas personas quieren escuchar la voz de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron, fue la misma historia. Génesis 3:9 dice que cuando ellos desobedecieron, fueron y se escondieron en los arbustos porque escucharon la voz de Dios entre el jardín. Y entonces Dios les llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Dios tomando la iniciativa de llamar al ser humano. Hoy son tiempos difíciles, no porque Dios nos llame, sino porque el ser humano no le quiere escuchar. Te hago una pregunta: ¿estás escuchando la voz de Dios? Dios habla a tu mente, Dios habla por medio de un predicador, Dios habla por medio de un mensaje de televisión, por medio de una emisora, Dios habla por medio de un consejo de un amigo, Dios habla al pensamiento, Dios habla de miles de maneras. Qué bueno que en este momento tú pudieras escuchar la voz de Dios. Dios le llamó a Samuel, Samuel contestó y le dio un mensaje para dar, y Samuel lo cumplió. Y así Samuel fue usado por Dios. Ese es el momento para que tú puedas decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu sierva oye. ¿Qué tienes para decirme? Y de seguro Dios hablará a ti de una u otra manera. Pero ten la seguridad que si tú le dices: Señor, habla, que yo escucho, estoy atento a tu llamado, Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, Dios te va a ubicar si no tienes
realmente una ubicación en tu vida. Si tus pensamientos no tienen paz, Dios te dará paz. Si tu vida no tiene rumbo, Dios te va a dar un rumbo. Si no encuentras lo que estás buscando, Dios te va a llevar a eso que estás buscando. Pero habla, Señor, que tu siervo oye, tu sierva escucha. Que tu deseo pueda ser escuchar la voz de Dios, el Padre Celestial. Dios te bendiga grandemente.